Señor, gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tú eres la fuente, Señor. Esa fuente inagotable a donde podemos venir, correr, para poder buscar agua viva. Tú eres suficiente, Señor. Tu palabra, Señor, es suficiente, Señor. Gracias, Señor. Padre, nuevamente venimos a ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor. Reconociendo, Señor, que nada sabemos. Tú eres el todo sabio, Señor. ¿Y a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hoy, Señor, venimos a correr tras de ti, porque sabemos que en donde tú estás hay verdaderamente vida, Señor. Corremos tras de ti, Señor. Y gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu gracia te dejas ser hallado por nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido, Señor, que me uses como instrumento en tu soberanía y en tu gracia, Señor. Usa, Señor, estos labios, Señor. Tú eres, Señor, el que nos sacia de bien nuestra boca, dice el Salmo 103. Señor, que nuestros labios proclamen lo que tú has hablado a nuestro corazón, Señor. Y gracias porque tu palabra dice que tú sacias de bien nuestra boca. Es decir, Señor, tú nos llenas el corazón al punto de que no solamente a medias un poco, no. Tú sacias de bien nuestra boca, Señor. Y gracias, Señor, porque es la llenura de tu Espíritu, Señor. Es la llenura de tu Espíritu, Señor. Esa promesa que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo entre nosotros, Señor. Confiamos en ti y que tu Espíritu Santo nos va a hablar hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a abrir por favor la escritura en Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras capítulo 7, verso 10. Hermanos, ¿cuántos sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios? Amén. Lo sabemos bien. No solamente una parte, no solamente el Nuevo Testamento, no. Toda la escritura, antiguo y nuevo. Amén. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así es. Y tenemos el privilegio de ser una generación que con total libertad, a lo menos aquí en la nación mexicana se permite y hay libertad religiosa. Y este libro está disponible para nosotros, hermanos. Toda la escritura es inspirada
por Dios. Prácticamente toda la enseñanza que voy a estar hablando hoy va a estar fundamentada en Esdras capítulo 7, verso 10. Y voy a dar lectura. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la escritura, en la palabra de Dios, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarle en Israel sus estatutos y decretos. Nuevamente, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirle y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, imaginemos por un momento vivir sin tener acceso a eso. Un mundo en donde las verdades de Dios son desconocidas o son ocultas. Un tiempo en donde las promesas de Dios son simple y sencillamente cosas que dijeron, porque no tenemos cómo comprobar, porque simple y sencillamente es un tiempo en donde no había Biblia o no hay Biblia. Simple y sencillamente, pues me han dicho que existe salvación, pero no sé si es cierto o es incierto. Quizás en este tiempo nosotros podríamos decir, no, pues es un escenario pues muy hipotético, ¿no? O sea, es una realidad que pues al día de hoy no nos toca. Pero hermanos, el tiempo en el que se escribió Esdras capítulo 7, verso 10, era en realidad un tiempo como ese. Era un tiempo en donde el pueblo de Israel enfrentaba un tiempo en donde acababa de salir del cautiverio babilónico. Y era una realidad, hermanos, que muchos en nuestro mundo moderno, aunque no lo creamos, nos enfrentamos en algún sentido hoy. Y no por falta de acceso físico, hermanos, sino por desconocimiento y por negligencia y por ignorancia. El tiempo en el que Esdras escribió capítulo 7, verso 10, les voy a platicar un poquito de contexto histórico. Fue un tiempo en donde fue muy crucial en el tiempo en el pueblo de Israel. Ustedes saben que en el 458 la nación de Israel fue llevada cautiva por el pueblo de Babilonia. De Jerusalén a Babilonia. Y 70 años después, tal como dice la profecía ahí en Jeremías, el pueblo habría de regresar. Y aquí encontramos ya el pueblo establecido, aquel pueblo, aquel pequeño remanente que de multitudes regresó. ¿Ustedes saben cuánto pueblo de Dios se perdió? La escritura no lo dice. La escritura no da el número exacto. Lo que sí da de número exacto es la cantidad de pequeño remanente que regresó, y fueron alrededor de 48,000 personas de un pueblo incontable. Porque no sé si se acuerdan, pero el primer éxodo masivo fue cuando el Señor sacó de Egipto a su pueblo. Y eran alrededor de 4 millones. Aquí estamos hablando que casi han pasado 1,500,000 años, hermanos. Si eran 4 millones que solamente se multiplicaron de 70 a 4 millones en 400 años. ¿Cuánto se multiplicó el pueblo para que en tiempo de Esdras pero en el tiempo en el que fue el cautiverio, de aquellos que realmente regresaron a Jerusalén, solamente fueron 48,000 que escucharon el llamado, siendo que la profecía ya estaba escrita, siendo que les habían dicho, va a venir un rey que se llama el rey Ciro, en el cual va a permitir. ¿Cómo? Pues si Ciro cuando se escribió todavía no existía.
y se cumplió a cabalidad la profecía. Por eso algunos dijeron, regresemos a Jerusalén, pero fueron unos cuantos. Y Esdras nos dice cuál era la condición espiritual del pueblo en Jerusalén una vez que regresaron. Y era una condición de muy pobre espiritualidad. ¿Recuerdan la condición de cómo estaba la ciudad sin murallas? Las murallas representaban en cierta forma nuestra identidad o la identidad como un pueblo. Lo primero que la gente identificaba como ciudad era las murallas. Bueno, la ciudad de Jerusalén estaba totalmente destruida cuando ellos regresaron. Ni murallas tenía. Había una identidad perdida. Las murallas son las que reconstruyó Nehemías En el tiempo de Esdras. Contemporáneos. Durante el cautiverio babilónico, muchos israelitas habían perdido contacto, hermanos, con la palabra de Dios. Porque en el libro de Esdras nos recuerdan que se había extraviado el pueblo del Señor había perdido contacto con la palabra de Dios, porque literalmente esto se había perdido. Físicamente y obviamente espiritualmente en los corazones, hermanos. Los rollos de la ley habían sido descuidados, el conocimiento de las escrituras se había deteriorado significativamente. Era una crisis espiritual profunda. Nosotros creemos y pretendemos por el hecho de que atendieron al llamado de regresar, porque sí, el Señor sabe a los que realmente escuchan la voz de Dios. Y hay muchos que son pueblo, pero que no oyen la voz del Señor. Pero aún ese pueblo que oía la voz de Dios estaba en esa condición deplorable espiritualmente hablando, estando en Jerusalén. Hermanos, ¿hay algún parecido en este tiempo? Que tenemos quizás la escritura, pero está como si estuviera perdida. El pueblo está en una condición de ignorancia, sin una identidad definida, una identidad totalmente perdida. El pueblo, hermanos, estaba en una crisis espiritual profunda. El pueblo de Dios había perdido su conexión verdadera con Dios, porque el hecho de que el libro estuviera perdido nos habla directamente que nosotros no podemos decir que buscamos el rostro del Señor sin buscar su palabra. Me llama mucho la atención 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, cuando nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Nos está recordando el hecho de cuando Dios hizo al hombre. La palabra inspiración tiene que ver con soplo de vida. Y recuerdan cómo el Señor formó al hombre. Y el hombre tenía forma, pero no tenía vida. ¿Cuántos del pueblo de Dios tenemos forma, pero no tenemos vida? Porque la palabra de Dios no está en nuestro corazón. Como paréntesis, fue hasta que el hombre dice fue un ser viviente. Hermanos, este libro físicamente lo tenemos al hoy por hoy, pero si no le damos la importancia, es como si estuviese perdido. Y somos muertos en vida. Esta enseñanza tiene que ver con el cómo permanezco conociendo a Dios. Porque ya se nos dio conocimiento de los beneficios de conocer a Dios, los peligros de no conocer a Dios, el qué hacer, buscar a Dios, pero ahora es el cómo. Muchas de las veces la gente se le dice el qué hacer, pero se pierde en el cómo, hermanos. Pero el Señor, que es todo sabio, nos enseña el cómo. Amén. ¿Cómo lo implemento? ¿Cómo
le hago, Señor, para permanecer conociéndote? ¿Qué tengo que hacer? Porque ciertamente son tiempos como el tiempo de Esdras. Estamos viviendo una crisis espiritual profunda porque aunque tenemos el libro físicamente, la palabra de Dios muchas de las veces está perdida porque no haya cabida en nuestro corazón. La pérdida de las escrituras, hermanos, no fue solo física, sino también espiritual. Es decir, hay una conexión directa entre el valor que le damos a la palabra del Señor con nuestra condición espiritual. No lo podemos separar, es una realidad, es una consecuencia. El valor que le damos a la palabra de Dios va a determinar también nuestra condición espiritual. Las generaciones en el tiempo de Esdras que crecieron en el exilio, no habían experimentado la lectura regular de la Escritura, para empezar. Se acostumbraron al molde babilónico en donde perdieron el sentido de a lo menos el pan de cada día. No es el pan del Shabbat o de cada sábado como ellos lo hacían en la cátedra de Moisés, porque obviamente nada más tenían los primeros 5 libros de la Biblia y obviamente también reconocían los proféticos, los salmos. Todavía no tenían obviamente el Nuevo Testamento, pero tenían la mayor parte del Antiguo. Incluso las profecías que están en Oseas. Y ellos vieron cómo el reino del norte fue llevado cautivo por Asiria y desapareció. Sí. Conocían gran parte de las escrituras, las sabían, pero en algún momento el hecho de que el rollo se hubiese perdido nos habla de la condición espiritual en la que se encontraban esas vidas, a pesar de ser pueblo que había oído en algún momento la voz de Dios y que regresó. Esos 48,000 que yo puedo decir fueron extraordinarios porque no les importó dejar la comodidad de Babilonia y regresar. Era un pueblo que en cierta forma se había asimilado a un estilo de vida un tanto descuidado en el tema del estudio de la Escritura. Y ahora encontramos en esta escritura, en esta palabra, en esta enseñanza, el proceder de Esdras. Nuevamente cito Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7. Hermanos, el llamado de Esdras, yo sé que es una misión especial, pero es una misión especial también para usted y para mí. Amén. Fuiste llamado a hacer una misión especial en este tiempo en donde la ley de Dios muchas de las veces no toma el lugar que debe de tener en los corazones de su pueblo. Fuiste llamado a tener el mismo espíritu que había en Esdras. Esdras preparó su corazón. Primer punto. Esdras preparó su corazón. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos preparar nuestro corazón a Dios? La Escritura dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es decir, cuando leemos Esdras preparó su corazón, esto implica una decisión consciente y deliberada. Yo no voy a dar mi corazón a nada ni a nadie más, sino al Señor. En otras palabras, es una resolución en donde, así como en un tiempo soy yo y mi casa, serviremos al Señor. Fue una decisión consciente. Fue una decisión en donde en cierta forma se pensó el precio a pagar y se dijo, amén, lo vale. Fue una decisión determinada, deliberada, poniendo en balanza todas las cosas.
Esdras preparó su corazón diciendo: el conocimiento de Dios es más valioso que el oro y la plata. Amén. Hermanos, te va a costar tiempo, te va a costar esfuerzo, te va a costar a mucha gente decirle que no, te va a costar en ocasiones tener que dejar cosas, pero lo vale. El Señor nos dice que tu sí sea sí, tu no sea no. ¿Cuántas veces hemos dicho algo al Señor y no lo prometemos? Señor, te doy mi corazón, y el Señor diciendo: Sí. Esdras dedicó su vida a estudiar, a comprender y profundizar en las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de quién es Dios. Pablo dijo: todo lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento que es en Cristo Jesús, por el cual lo he perdido todo. A eso le llamo decisión consciente y deliberada, preparar su corazón. Nuevamente, así como lo veíamos el día de ayer en la oración, en el tema que se abordó un poco sobre buscar el rostro del Señor en oración, de igual forma, hermanos, no fue un acercamiento casual con las Escrituras, no fue un a ver de vez en cuando, fue una decisión consciente, deliberada, pero también con una dedicación total. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: escudriñad las Escrituras. Para tener conocimiento para que entiendas, para que no te pierdas como los judíos, que usan este libro para todas las cosas, para sanidad interior, que no estoy diciendo que está mal, está bien, pero el conocimiento supremo, el conocimiento superlativo, el conocimiento insustituible, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de cómo permanecemos conociendo a Dios, escudriñando las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas dan conocimiento de Dios. Solo ese hecho, si no es causa de nuestra motivación para escudriñar lo escrito, estamos perdidos. Si no es el conocimiento de Dios nuestra motivación principal, hay algo que ya está ocupando nuestro corazón que no es Dios, en primera instancia. Ahora, no condenamos la sabiduría que el Señor da a través de su Escritura, amén, es también necesario, pero insustituible, hermanos, el conocimiento del Señor. Esdras preparó su corazón, tuvo un acercamiento no casual con las Escrituras, sino un conocimiento sostenido en base a una decisión consistente y deliberada, basada en una dedicación total, motivada por el hecho de que las Escrituras le darían conocimiento de quién es Dios. Preparar el corazón, hermanos, también implica tener disposición espiritual. Muchas de las veces, gente que lleva muchos años en el ministerio dice: no, otra vez instituto, no, yo ya pasé por eso. Pero más que menospreciar instituto, está menospreciando el conocimiento de Dios. Cualquiera que se crea sabio y que cree que no necesita más del conocimiento de Dios, está caído. Recuerdo en una ocasión, mi esposo ya había estudiado 4 años y medio en un instituto y después el Señor nos abre una invitación a irnos a capacitar a Perú. Implicaba dejarlo todo, mi esposo su trabajo, yo embarazada, llevarme a mis otros 2 niños, confiar en fe de que Dios iba a proveer para allá, pagar renta allá y renta acá. Pero el Señor nos llamó y nos dijo, y una de las cosas que en su momento Vic me dijo fue: Ivonne, ¿estás segura de lo que escuchaste que me estás diciendo que tenemos que hacer?
es que yo ya no necesito. Quizás estoy exponiendo a mi esposo. Sí. Sí. No le hace, hermanos, porque ese corazón es el mismo corazón que muchas de las veces es mi corazón, y pasa cuando estamos en el ministerio. Sí. Nos fuimos en obediencia a Dios. Y en una semana nos pusieron a leer la Biblia, en una semana la leímos de pasta a pasta. Y todavía dudábamos, ¿estaremos haciendo lo correcto? Los niños también pequeños, y luego yo así. Primer clase, hermanos. Los dos terminamos postrados llorando por cómo la manifestación del Señor fue en ese momento. Gloria a Cristo. Y lo primero que Dios derribó fue: te creías muy sabio, creías que no necesitabas. Hermanos, estábamos muertos en vida, y el Señor lo que fue a llevarnos allá, y no es para darle crédito a un instituto bíblico, era, porque no, hermanos, el crédito no se lo lleva nada aquí terrenal, es la manifestación de la presencia de Dios a través de su palabra. Amén. A todos nos pasa ponernos en una posición en donde creemos que no necesitamos continuar capacitándonos, continuar aprendiendo del Señor. A veces perdemos el piso, y perdemos que solamente para los pobres de espíritu, porque muchas veces eso lo traducimos con pobreza material. No, hermanos, para los pobres de espíritu es el reino de Dios. Y para eso uno tiene que llegar diciendo: ahora sé que no sé nada. Eso fue lo primero que el Señor hizo ahí, derribar cualquier tipo de soberbia espiritual que nos hacía creer que ya sabíamos. Y lo peor del caso, que ya sabíamos de Dios. ¿Quién puede decir eso? No. Bueno, ese es el corazón de mi esposo, y también, ¿para qué les miento? Fue en un momento el corazón mío. Y aunque ustedes digan que no, que el Señor se los revele y los convenza de pecado, porque pasa. Sí. La caída, hermanos, muchas de las veces no es cuando uno va empezando el ministerio, no, es cuando ya estamos maduros. Así como David cometió cuando era maduro. El Señor nos ayude. Para eso, el preparar nuestro corazón incluye oración, ayuno y humildad, Así es, Señor. de reconocer que en todo tiempo tenemos necesidad de Él, y que jamás estamos lo suficientemente preparados como para podernos presentar y venir a hablar de un Dios infinito, hermanos. No, hermanos, si ustedes conocieran cómo nosotros terminamos de allá, que solamente era el comienzo, destrozados, porque el mismo Señor nos mostró esas áreas ocultas que había en nuestro corazón que no éramos tan conscientes. Y gloria a Dios, porque es el Señor mostrándonos tal cual somos y cuánto le necesitamos. Esdras preparó su corazón. Segundo punto que dice la escritura en Esdras capítulo 7 verso 10. ¿Para qué también preparó su corazón? Para inquirir la ley de Jehová. La palabra inquirir en hebreo implica buscar con diligencia. Esdras, hermanos, dedicó su vida a estudiar, comprender y profundizar en la escritura. Nuevamente, no se conformó con un conocimiento superficial. Fue una búsqueda disciplinada, fue una búsqueda persistente. Propuso en su corazón conocer el contenido de lo que está aquí, porque principalmente este libro da testimonio de Dios, pero también nos revela el significado, el sentir de Dios a través de la escritura. Entonces, hermanos, inquirir en la ley del Señor, nuevamente, como quien dice, parece un repaso de la otra clase, pero es basándonos ahora en Esdras, y fue porque el Señor dice: remárcaselos y remárcatelo, Iván, para que no tengas excusa.
¿Cómo, Señor? ¿Cómo le hago para permanecer? Porque ya sé lo que tengo que hacer es buscarte, pero ¿cómo? Y el Señor diciendo, prepara tu corazón. Inquire. Come. Ahora sí que como dice la Escritura, come. Cómete este libro. No es un saborea, no, es cómetelo. ¿Cuánto? Toda la Escritura es inspirada. Un ejemplo muy natural, haga esto, hermano. Pero de forma espiritual. Amén. Y por último, práctica y enseñanza. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón, punto 1, punto 2, para inquirir la ley de Jehová. Y después, ¿qué dice? Para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Para cumplirla. Esto es para yo simple y sencillamente mostrar que sé. No. No diga amén, hermano, porque si no quiere decir que anda dormido o yo no me ando dando a entender. Para cumplir. Nuestra motivación principal es agradar a Dios en nuestro diario vivir. Y lo demás, el Señor se encarga. Porque ¿de qué me sirve ganarme el mundo entero? ¿De qué me sirve aparentar que sí tener así si yo no tengo la motivación correcta? Es simple y sencillamente es ganar a Cristo para la gloria de Dios. Para cumplirla y ya después para enseñar en Israel sus estatutos. Así es. Y decretos. Hermanos, el conocimiento obviamente no se queda en teoría, lo sabemos. El conocimiento simple y sencillamente intelectual no es suficiente. Tiene que ser llevado a lo práctico. Amén, así es. Tiene que ser llevado a lo práctico. Pedro, el Señor lavando sus pies. Y después Pedro le dice, no, pues, si no te lavo no tienes parte conmigo. Pues lávame todo. Y le dice, no. Los pies. De lo demás ya estás limpio. Los pies. El caminar. Obviamente el Señor ya había hecho una obra de regeneración en los corazones de ellos. Ya habían sido lavados de pe a pa. Pero los pies, hermanos, es en el día a día y tiene que ver con nuestro andar diario. Tiene que ver con poner en práctica lo que diariamente el Señor nos da. Y por eso sí, diariamente el Señor dice, sí, los pies. Porque, hermanos, ¿qué es lo que se ensucia todos los días si anduviéramos en sandalias? Sí, los pies. Acuérdense que en aquel entonces pues no había acá zapato cerrado ni bota hasta acá. No, eran sandalias. ¿Y qué era lo que se ensuciaba? Los pies. ¿Y por qué se ensucian los pies? Pues en el andar. Diariamente, hermanos, sí, necesitamos ser lavados por el Señor en el tema del andar, de ponerlo práctico lo que diariamente el Señor nos da. Porque ahí es donde muchas veces estamos muy sucios. Sí. Muy sucios. Y en este caminar, peregrinar, en el que fuimos llamados a caminar juntamente con el Señor para ir creciendo como el alba hasta que la luz esclarezca. Es una progresión que va en movimiento. Es caminando con el Señor diariamente, como nuevamente reenfatizo,
preparando nuestro corazón todos los días, inquiriendo en la ley de Dios todos los días. No es un caminar ayer ni dentro de un año, no, es diariamente. Por eso todos los días nuestros pies tienen que ser lavados. Y el Señor se encarga. ¿Cómo? No siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Así es, así es. El conocimiento no queda en teoría, sino es llevado a la práctica. Esdras se convirtió en maestro para otros, compartiendo lo que él había aprendido en la práctica. Esdras estableció, como quien dice, bueno, más que Esdras, el espíritu que había en Esdras, que es Cristo, un modelo de ministerio basado en la palabra. Y vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado y ustedes van a ver, si se alcanzan a leer todo el libro de Esdras, que se los dejo de tarea para que empiecen a poner en práctica. Amén. Hermana, no hemos salido de un versículo. A ver. Y no vamos a salir en la enseñanza de hoy. Para que no se vayan tan. Ay, ya se tardó mucho la hermana. Pero vamos a ver en el libro de Esdras cómo hubo una restauración espiritual. El ministerio que Dios usó, el ministerio de Esdras que Dios usó como instrumento, manifestó una profunda restauración espiritual en su generación. Y usted lo va a ver, lo voy a decir nada más, lo voy a citar rápidamente antes de entrar ya como quien dice las aplicaciones de al hoy por hoy. Pero si usted se va a dar cuenta cuando lea, se va a dar cuenta que el pueblo renovó su compromiso con Dios. Se restauró la lectura de la palabra, incluso pública. Hermanos, yo me imagino, no sé, un evangelismo ahí en la Alameda, con pura palabra. En la Nueva Traducción Viviente, para que no haya ahí, no, pura lectura de la Escritura, ¿por qué no? Sí, así es, amén. Sería bellísimo. Se reinstituyeron las celebraciones y festividades. Ustedes van a dar cuenta que ahí había una festividad en las que estaba escrita que no se estaban llevando a cabo. Pero bueno, esto en nuestros tiempos representa el congregarnos o venir a orar juntos sin descuidar nuestra oración personal, cerrada la puerta. Qué maravilloso sería, ¿no creen? Esto sucedió como una restauración espiritual porque Esdras hizo lo que tenía que hacer. Y Esdras no es alguien mucho mayor que nosotros. Era el espíritu que moraba en Esdras que hacía las cosas. Simple y sencillamente Esdras se propuso y estuvo dispuesto y dijo, sí, Señor Jesús, voy a dejar salir al Hijo que tú has puesto en mí. Usted va a ver cómo hubo tal impacto y que hubo como una especie de reforma social. Usted se va a dar cuenta que ahí empezaron a haber unas prácticas diferentes a las que se llevaba. Por ejemplo, ahí se daban en casamiento unos con otros que no tenían temor a Dios y se habían casado con extranjeras, que representa unirse en yugo desigual, por decirlo así. Aquí empezamos a ver que, nuevamente una identidad. El pueblo de Dios se identificaba como pueblo de Dios y en su andar se veía un andar diferente. Vemos cómo se fortaleció el pueblo del Señor, en donde en cierta forma hasta el mismo pueblo trabajó. ¿Quiénes fueron los que reconstruyeron las murallas? Fue el mismo pueblo, a pesar de oposición. Porque habían los árabes y habían otros que no querían que las murallas se restauraran. Tobías, Sanballat, Edomita. Pero había un pueblo que escuchó, que atendió la voz del Señor y el soplo de vida movió a masas, hermanos, para reconstruir las murallas, ¿se acuerdan? Sería maravilloso. Estaba escuchando las noticias de cómo Trump, en cierta forma, dice, en este país vamos a defender la libertad religiosa. ¿Cómo es posible que a una mujer que estaba orando la metieron a la cárcel por orar en público? El Señor usando un instrumento.
un instrumento. Si en algún momento hubo como temor por el qué dirán, qué van a decir. Hermanos, vivimos en un tiempo en donde, gracias a Dios, en el país que vivimos hay libertad religiosa y no hay persecución por predicar la palabra del Señor. Pero no vemos que sucede, hermanos. Es porque hay una muerte espiritual. Estamos como adormecidos. Pero gloria a Dios, porque el Señor quiere fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios a través de poner en práctica lo que aprendimos en el día de hoy. Y algo que me encanta, ustedes se van a dar cuenta cómo se revitalizó el culto a Dios. De haber un sincretismo religioso, encontramos cómo ahora se purifica el servicio en el templo. Se restableció el sistema de sacrificios. Ahora, no estoy diciendo que aquí vamos a traer un cordero y lo vamos a sacrificar, no, pero estamos hablando de sacrificios que son gratos delante del Señor. Cuando es un sacrificio de labios que confiesa su nombre, pero a la vez es un sacrificio de toda nuestra vida rendida a Él, como lo que dice Romanos. Presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces ya no es un rito sin vacío, sino es algo que verdaderamente el Señor ve. Ahí hay santidad. Ahí mi pueblo se esfuerza por agradarme. Y no solamente es de así para afuera de, Señor, Señor, y su corazón está lejos de mí. No, es de todo. Es un sacrificio que agrada al Señor. Obviamente es en Cristo, siempre, porque Él es el sacrificio perfecto. Pero nosotros llevamos su ejemplo y somos cuerpo de Cristo, hermanos. Entonces, cuando lo vemos, qué hermoso es cuando realmente es un sacrificio agradable a Dios. Y la Escritura también dice que se renovó la adoración según el diseño bíblico. Vemos genuinamente una adoración a Dios real, si la Escritura dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, es porque hay adoradores que no adoran a Dios en espíritu, o sea, con el espíritu correcto y en verdad, o sea, lo adoran en mentira. Pero gloria a Dios cuando el Señor dice, estoy buscando, y ahí el Señor se goza. El Señor se goza. Entonces, qué hermoso es como cuando alguien atiende el llamado del Señor y es el Señor obrando a través de esa persona. Y como nuevamente mencioné en la clase anterior, no es que nosotros hayamos buscado a Dios, no es que nosotros hayamos servido primero a Dios. Todas las cosas buenas que nosotros podemos hacer son un reflejo de una obra que Dios comenzó en primera instancia por nosotros, en nosotros, y es por gracia. Entonces, al final, siempre el crédito, todos nos terminamos quitando nuestras coronas, reconociendo que es por la gracia de Dios y es la obra de Dios inicialmente nosotros haciendo. Entonces, digo esto para no poner cargas en nosotros que nosotros mismos no podemos sobrellevar ni llevar, hermanos. Tiene que ser Cristo haciéndolo. Amén. Y si no lo ha puesto Cristo, no lo haga, hermanos, porque si no, usted lo va a hacer y usted se va a querer llevar el crédito. Que sea el Señor poniendo primero el querer como el hacer. ¿Me acompañas con la guitarra, Luis, ya para concluir? 3 minutos me quedan. Son las 9:30. Quizás al final, no sé, hay ministración, si usted se tiene que ir, hay libertad, se puede ir. Aquí no hace, el hermano se va. No se preocupe, aquí hay libertad. Sabemos que hay otros compromisos, sabemos que hay gente que nos están cuidando a los niños o algo, hay libertad. Solo cierro ya en 3 minutos. Amén. Y a lo mejor aquí algunos, si se quieren quedar aquí, vamos a estar. Amén. No se sientan corridos tampoco por nadie. Amén. Pero sí, mi esposo ayer me dijo, pues avisa a los hermanos porque a lo mejor ya se tenían que ir y a lo mejor sintieron que se tenían que quedar o algo. No, ya sabe que cuando está Cristo hay libertad para que se quede o para que se vaya. Amén. Cierro con una aplicación para nuestros días.
tratándolo de aplicar, así como lo veíamos en el tiempo de Esdras, tratándolo de aplicar a nuestros días. Porque, hermanos, si desconocemos que en el día de hoy es una era en donde en cierta forma hay mucha información instantánea, es un tiempo en el que vivimos, en donde esa información muchas veces al alcance de un clic es una información que no edifica, que no nos ayuda a crecer en Dios y mucho menos a perseverar en el conocimiento de Él. Es decir, la cantidad de información, hermanos, muchas de las veces no nos garantiza la calidad o la verdad. Las generaciones en las que estamos viviendo son generaciones muy bombardeadas por información falsa. Por eso la Escritura nos enseña que a todo, hermanos, probemos a los espíritus si son de Dios o no. Y por eso se ocupa que usted y yo atendamos a este llamado, así como Esdras atendió a este llamado, porque se necesitan ministerios que estén por la verdad, que estén por Cristo, que estén determinados, que sean conscientes de cuál es las circunstancias en las que el pueblo de Dios está. Por eso 2 Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras. Ahorita, hermanos, muchas de las veces se usa la Escritura para hacer no sanas palabras, sino malas palabras. Incluso he conocido ministerios que el tiempo que usan de la predicación lo usan para tirar otros ministerios, en vez de enfocarse en predicar la Escritura. O lo usan la gente que está en el ministerio para tirarle al pueblo. Hermanos, el pueblo necesita restauración. Y la única forma en cómo va a venir la restauración es a través de un compromiso fidedigno en preparar nuestros corazones, en inquirir la ley de Dios, en practicarlo y en enseñarlo al pueblo. Amén. Necesitamos discernimiento de estos tiempos, porque se necesita dedicación también para separar la verdad divina del ruido cultural, incluso que se manifiesta en los lugares en donde se dice que son lugares evangélicos. La Escritura nos enseña a examinarlo todo y retener lo bueno. Es un llamado que el Señor te está haciendo para ser una especie de Esdras, dejando a Cristo obrar en nosotros, siendo dedicados a un estudio diligente de la palabra. En el día de hoy nos enfrentamos a un relativismo moderno. ¿Qué significa eso? Ahorita nuestra sociedad en cierta forma promueve ideas en las que te dicen que no hay verdades absolutas. Hermanos, la Escritura dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la verdad no se trata de algún contenido, de quién tenía la verdad, si antes o después. Se trata de una persona. Por eso hay que predicar a Cristo. Las Escrituras, hermanos, nos proporcionan un fundamento sólido en medio de tanta confusión moral que nuestra generación está enfrentando. Por eso nosotros tenemos que ser vivos testificadores que la palabra de Dios no caduca, es vigente en nuestros tiempos. Mateo 24:35 dice, el cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y así como Esdras, hermanos, debemos estar arraigados en la verdad bíblica para poder guiar a otros. Por eso la Escritura nos exhorta en 1 Corintios capítulo 15, 58. Estad firmes y constantes. Hermanos, nos enfrentamos a un tiempo en donde la palabra, el estudio de la palabra es de forma muy superficial. Somos una generación en donde las redes sociales y el ritmo acelerado de la vida promueven un conocimiento superficial de la Escritura. Y cualquiera que pueda decir, no es verdad. Hermanos, diariamente somos tentados
por los afanes de este mundo. Dígamelo a mí, que tengo que proveer para mis hijos pequeños, que tengo que en cierta forma sacar las responsabilidades de un ministerio, que tengo 3 niños bebés que demandan demasiado. Hubo un tiempo en donde decíamos, ¿cómo le hacemos? Pero el Señor dijo, hazlo. Y Pablo una vez dijo, ay de mí, si no hago lo que tengo que hacer. Habremos de dar cuenta de qué fue lo que hicimos con el tiempo que el Señor nos prestó. Esdras, hermanos, nos desafía a ir más profundo, a dedicar tiempo real al estudio. No pretendamos hacer una enseñanza de 5 minutos. El pueblo se da cuenta cuando realmente es palabra. Y el pueblo está necesitado de la palabra. Señor, entendiendo el tiempo tan crisis espiritual en el que vivimos, Señor, ayúdanos a responder bien, Señor, a la encomienda que nos has dado. No vaya a ser que en el día de tu venida, así como dice en 2 de Timoteo, nos vamos a presentar como obreros, pero en vez de aprobados, reprobados. Señor, tememos a eso. Señor, ayúdanos a usar bien tu palabra. Hermanos, necesitamos ser conscientes que en algún momento el Señor nos va a pedir cuentas de lo que se nos ha encomendado. Y lo que se nos ha encomendado primeramente es su palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser de esos obreros que no tienen de qué avergonzarse en el día de tu venida. Ayúdanos, Señor, a poder ser de aquellos que da testimonio bueno de quién eres tú, Señor, porque primeramente atendemos ese llamado de estar en tu presencia, en oración, pero también conociendo que tú has dado esta fuente infalible, fuente confiable que es la Escritura. Señor, danos discernimiento, danos sabiduría, Señor, en el conocimiento de ti, Señor. Porque esta generación lo que necesita es verte. La generación ya demanda una cierta fundamentación, Señor. Y está tan expuesto a tantas formas de pensamiento, fortalezas en su mente que se levantan en contra de conocimiento tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser eficientes, efectivos para esta nueva generación, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, de aquellos que ponen tu estandarte bien en alto, Señor, sabiendo que no es en nuestra fuerza, sino es en el poder de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque confiamos en esas promesas que tú nos has dado, que mayores cosas haremos. Señor, ayúdanos a poder ser efectivos, Señor, instrumentos útiles en tus manos, por favor, Señor. Necesitamos de ti. Sabemos, Señor, que tú vas a respaldar por gracia. Señor, esta generación se está perdiendo, aún tu pueblo, Señor, está perdiendo identidad, porque han descuidado, se ha perdido este libro. Hay un contristar en nuestro corazón, Señor, porque hay un menosprecio para tu Escritura. Señor, hubo hombres que dieron su vida para que nosotros pudiésemos tener este libro en nuestras manos. Ayúdanos a valorarlo, sabiendo que en primera instancia la sangre derramada más valiosa, que es más preciada que el oro y la plata, fue la de Cristo Jesús nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a pagar el precio de lo que implica el discipulado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.